Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, como dice nuestro título, les va a dejar sin aliento. Vamos a sumergirnos en la fascinante y a veces tumultuosa relación de Serkan y Özge. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de sus aventuras, y hoy vamos a desgranar un giro en su historia que sinceramente no vimos venir. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras emocionantes novedades. Estamos aquí para traerles las historias que los atrapan. La trama de Serkan y Özge siempre ha sido un torbellino de pasión, malentendidos y un amor que parece luchar constantemente contra las adversidades. Hemos visto sus altibajos, sus momentos de pura conexión y también aquellas épocas en las que parecía que estaban destinados a separarse para siempre. Pero lo que hoy vamos a comentar, ese giro particular, eleva todo a un nivel completamente nuevo. Hablamos de un evento, una revelación, una decisión que cambia el rumbo de su relación de una manera radical. Para entender completamente este giro, creo que es útil recordar brevemente de dónde venimos. Hemos sido testigos de cómo se conocieron, de las chispas que saltaron desde el principio, pero también de las barreras que tuvieron que superar. Los secretos, las presiones externas, sus propias dudas, todo ha jugado un papel crucial en la configuración de su vínculo. Y justo cuando pensábamos que habían encontrado una estabilidad, ¡bam!, llega este giro. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos suspirado con ellos, rogando porque encontraran la felicidad? Y cuando parecía que la tenían al alcance de la mano, algo sucedía para ponerla en peligro. Este giro específico, sin embargo, no es solo otro obstáculo. Es algo más profundo. Es algo que pone a prueba la esencia misma de su relación, sus cimientos. Podemos estar hablando de un secreto que sale a la luz, uno que cambia la percepción que uno tiene del otro de manera drástica. O quizás sea una acción inesperada, una elección valiente o incluso imprudente, que los catapulta a una nueva realidad. El título lo dice todo, un giro que te dejará sin aliento. Y créanme, cuando lleguemos a ese punto, van a entender por qué. Analicemos las posibilidades. Podría ser que uno de ellos guardaba un secreto de su pasado que de repente se revela, afectando directamente al otro. O tal vez, un tercero entra en escena de una manera completamente inesperada, no como un simple rival, sino como un catalizador de un cambio fundamental. Piénsenlo, la dinámica entre Serkan y Özge es muy sensible. Cualquier cosa que amenace la confianza o la comprensión mutua tiene el potencial de ser devastadora. Y este giro, por lo que hemos podido vislumbrar, es precisamente eso. Es un desafío que los obliga a confrontar aspectos de sí mismos y de su relación que quizás habían preferido ignorar. Una de las cosas que más nos gusta de seguir a Serkan y Özge es esa montaña rusa emocional. Te enganchan, te hacen sentir parte de su historia. Y cuando llega un giro así, es como si nos lanzaran de nuevo a esa montaña rusa, pero esta vez con una inclinación mucho más pronunciada. Estamos hablando de un giro que los acerca o que los separa. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y honestamente la respuesta es compleja. No es un simple sí o no. Este giro es tan impactante que podría, irónicamente, forzar una mayor cercanía si logran superarlo juntos, o podría ser la gota que colme el vaso, llevando a una separación dolorosa. Detengámonos a pensar en las reacciones. Imaginen cómo se sentirían ellos, y cómo nos sentimos nosotros como espectadores. Es ese momento de shock, de incredulidad, seguido de una avalancha de preguntas. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Qué significa esto para su futuro? ¿Serán capaces de sanar las heridas que este giro pueda causar? La belleza de estas historias, y especialmente de este giro en particular, es que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la resiliencia. Nos demuestran que incluso en las circunstancias más difíciles, las conexiones humanas pueden ser sorprendentemente fuertes o trágicamente frágiles. Ahora, antes de adentrarnos en los detalles más específicos de este giro, quiero recordarles que estas narrativas, por más ficticias que sean, a menudo nos reflejan. Nos hacen pensar en nuestras propias relaciones, en los desafíos que enfrentamos y en cómo reaccionaríamos en situaciones similares. Este giro de Serkan y Özge en particular, podría ser una llamada de atención para muchos de nosotros sobre la importancia de la comunicación abierta, la empatía y la voluntad de luchar por lo que amamos incluso cuando el camino se pone difícil. Y hablando de caminos difíciles,
¿cuáles creen ustedes que son los ingredientes secretos para que una relación como la de Serkan y Özge, o cualquier relación, supere un golpe tan fuerte? ¿Es el perdón? ¿Es la comprensión? ¿Es la aceptación incondicional? Creo que este giro nos da match o material para reflexionar sobre estas preguntas. Nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino también una acción. Es una elección constante que se hace día tras día, incluso cuando es difícil. Llegados a este punto, es importante que se preparen. Lo que vamos a desvelar a continuación es la clave de este giro. Y les aseguro que va a ser intenso. Piensen en todas las veces que han querido gritarles a la pantalla, diciéndoles qué hacer o qué no hacer. Bueno, este giro podría ser uno de esos momentos, pero magnificado. Un momento en el que sus decisiones tendrán repercusiones inmensas. Lo que realmente hace que este giro sea tan impactante es cómo redefine lo que creíamos saber sobre Serkan y Özge. Quizás uno de ellos ha estado actuando de una manera que no esperábamos, o quizás una circunstancia externa los ha forzado a tomar una dirección completamente nueva. Lo crucial aquí es que independientemente de la causa, el resultado es un cambio de paradigma en su relación. Ya no pueden simplemente volver a lo que era antes. Tienen que adaptarse, crecer, o bueno, veremos las consecuencias. Este es el tipo de giro que hace que una serie sea inolvidable. No es solo un plot twist, es un momento que cambia la dinámica, que añade capas de complejidad, que obliga a los personajes a evolucionar. Y eso, amigos míos, es lo que hace que sigamos pegados a la pantalla, deseando saber qué va a pasar después. Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero enfatizar la importancia de este giro en el arco narrativo general de Serkan y Özge. No es un evento aislado, sino un punto de inflexión que probablemente influirá en su futuro de maneras que apenas podemos empezar a imaginar. Este giro no solo afecta a su relación romántica, sino también a sus vidas individuales, a sus amistades y a sus aspiraciones. Es un evento sísmico que sacude los cimientos de su mundo. Y para aquellos que disfrutan analizando las historias a fondo, este giro ofrece un sinfín de oportunidades para debatir y teorizar. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo? ¿Cómo afectará esto a otros personajes? ¿Serán capaces de recuperar la confianza perdida o de forjar un nuevo tipo de vínculo? Estas son las preguntas que nos mantienen en vilo. En resumen, hemos explorado el impactante giro que ha sacudido la relación de Serkan y Özge. Hemos recordado su historia, hemos especulado sobre las posibles causas y hemos reflexionado sobre las profundas implicaciones que este evento tiene para su futuro. Este giro sin duda ha elevado la tensión y la emoción a un nivel estratosférico, obligándolos a enfrentar desafíos sin precedentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta historia con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este giro. ¿Los dejó tan sin aliento como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que sucederá a continuación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis de sus historias favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a Serkan y Özge, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.